Amén, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder formar parte de la tercera temporada de Los Vencedores. Hoy estamos en el capítulo número 2. Quisiera que me pudiera acompañar a Romanos capítulo 12, versículo 1, en la traducción lenguaje actual. Oiga, qué hermoso cómo el Señor nos va a ir enseñando este don. Romanos capítulo 12, versículo 1 en la traducción lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Vea cómo viene y nos da a entender que el servirle a Dios es adoración. Pero avancemos en el versículo número 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol. Escuche esto, qué hermoso. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Me gustó mucho esta versión para poder iniciar esta enseñanza. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza, escuche esto, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Y aquí está la enseñanza. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Entonces, nos deja ver acá que Dios es el que da a cada uno y nos da la capacidad según lo que Él nos da, ya sea para enseñar, ya sea para servir, ya el Señor sabe y cómo es que a cada uno nos ha dotado y nos ha dado cada uno de sus dones, porque estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Y cada uno de los hermanos que forman parte de esta tercera temporada han explicado un don. Y vea qué hermoso, porque según el diccionario, en Romanos 12:7, lo hermoso de esto es que dice que digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar. Y esto nos habla de humildad. Y esto nos dejó bien marcado el Señor Jesucristo durante todo su ministerio, la humildad como primer punto. Pero avancemos. Según el diccionario, el multiléxico, me gusta mucho ese diccionario porque encontré 12 significados de la palabra enseñanza de Romanos capítulo 12, versículo 7. Entonces viene y vea qué hermoso, porque nos dice que tenemos que ser humildes. Amén. Tenemos que ser humildes. Pero además nos da otro de los significados y la palabra enseñanza, porque estamos viendo el don de enseñar, según nos lo explica Romanos capítulo 12. Pero viene y nos dice que significa instrucción. Y vea qué hermosa la instrucción que el Señor nos da del multiléxico en el griego 13:19, para los que les gusta anotar. Nos habla acá que es algo que lo que Él nos enseña. Por ejemplo, Mateo, acompáñenme a Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice, de nada sirve, en la traducción lenguaje actual, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas. Escuche qué tremendo. Inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Entonces, ojo a esto, porque la instrucción que nos está dando es que hay muchos que ponen sus reglas humanas.
Y es algo que en ningún momento el Señor ha enviado a enseñar. Por eso es lo hermoso de los dones del Espíritu Santo. Y hablábamos con los hermanos cómo cada don no es mayor que el otro, sino que todos se complementan, todos son necesarios y por eso nosotros debemos de buscar llenarnos del Espíritu Santo, pero que decirle al Señor que anhelando necesitamos que nos dé más dones. Si tenemos el don de servir, que nos dé el don de profecía en su infinita misericordia. Pero también nos puede dar otro don el Señor. Pero vea qué hermoso esto, porque siempre hablando de la instrucción, segunda de Timoteo, veamos segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque llegará el día. Vea por qué, porque es hermoso lo que nos enseña a través de esta raíz griega, que la enseñanza nos da no solo la humildad, pero también una instrucción de estar alertas. No a todo le podemos decir amén, porque vea lo que dice en 2 Timoteo 4:3, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, con las redes. Las redes son una bendición, pero si las sabemos utilizar, porque ahora todo se dice llamar profeta. Y eso es lo que está ahora de moda, ¿verdad? Profeta y muchas personas que están enseñando a través de las redes, pero para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir. Y nos está diciendo que la palabra enseñanza significa instrucción. O sea que el Señor nos ha dado una instrucción de que podamos ver qué es lo que nos están enseñando, hermanos. Nosotros cuando está la enseñanza tenemos que tener la Biblia en la mano y corroborar, porque eso es lo que se nos ha enseñado. Incluso el pastor ha enseñado que tenemos que corroborar nosotros qué es lo que se está enseñando. Pero vea que dice, siempre hablando de la palabra instrucción, me quiero quedar ahí un minuto, vea. En Tito capítulo 1, acompáñeme por favor, Tito capítulo 1, versículo 9 dice, no deberán, oiga, qué hermoso, yo siempre digo hermoso porque yo me deleito en la palabra, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. La palabra es la palabra de Dios. Y siempre he dicho yo que nosotros tenemos que decir lo que está en la palabra de Dios. Y se nos ha enseñado que no podemos adornar la palabra de Dios, aunque a muchos no les guste. Entonces, vea por qué es tan hermoso esto que el Señor en su infinita misericordia me mostró que la palabra enseñanza tiene una instrucción. Y es que no a todo le tenemos que decir amén. Tenemos que tener nosotros y pedirle al Señor que nos ayude y nos dé discernimiento para poder entender qué es lo que se nos está dando. Entonces, vea, Tito, siempre en Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Entonces, ya vimos que arrancamos con Romanos capítulo 12 y nos dice que debemos de ser humildes. Y viene la otra raíz del diccionario multiléxico y nos dice que hay una instrucción. Y son los versículos que estamos leyendo. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando o lo que estamos enseñando también, porque también podemos cometer el error de estar enseñando algo que no es. Por eso nos dice acá la instrucción, pero avancemos porque el tiempo se nos va. Entonces, en el griego 13:19 nos dice que esta palabra enseñanza, el don de enseñanza, oiga qué hermoso, el don de enseñanza nos hace aptos. El que enseña es una persona que es apta por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos hace aptos, hermanos, para que podamos nosotros compartir las buenas nuevas y podamos enseñarles a otro lo que hemos recibido y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces nos dice que primera de Tito, segunda de Tito 2:24. Estábamos aquí. 2:24. Vamos a. Esto es hermoso, hermanos, porque vea cómo el Señor nos va enseñando cómo nosotros debemos de saber que estamos recibiendo, pero entender muy bien qué es lo que estamos dando. Porque el Señor nos está dando a los que el Señor les ha dado este don o la oportunidad de enseñar, tenemos que saber que nos dice que seamos humildes y atendamos a las instrucciones. Y aquí nos dice que somos aptos para poder enseñar, pero voy a avanzar por el tema de tiempo. Yo saqué 12 significados, 10 de los cuales son positivos y 2 negativos. Pero en el griego 13:20, la palabra don enseñar significa disciplina. Pero se traduce esta palabra enseñanza, doctrina, instrucción, doctores. Lucas capítulo 2. Vamos rapidito, acompáñeme ahí en su casa. Lucas capítulo 2, versículo 46. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de... Yo siempre digo, y le digo a los hermanos que lo primero que debemos de hacer nosotros es escuchar, oír, poner atención. Y cuando se nos da la oportunidad, poder preguntar. Pero muchas veces no escuchamos nosotros a veces por orgullo, a veces por temas, otro tipo de temas, no escuchamos a la persona que Dios le dio el privilegio de estar adelante, ¿verdad? Porque a veces creemos que como tenemos muchos años, ya no la sabemos. Y Dios le está dando el privilegio porque vio el Espíritu Santo que esa persona es apta para enseñar. Y lo primero que hacía el Señor Jesús era se sentaba y escuchaba. Y otro de los significados en el griego 13:19, doctrina. Otro de los significados, pero veamos doctrina rapidito. Marcos 7:7. Veamos Marcos 7:7. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. En la traducción lenguaje actual. Entonces, esto lo vimos a un inicio, que muchas veces se inventan reglas humanas. Yo recuerdo muy bien que cuando me quería bautizar, oiga esto qué hermoso, porque cuando me quería bautizar, en una iglesia que estuve me dijeron, tenés que sacar 6 meses de escuela. Y yo había escuchado, que el etíope con Felipe le había dicho, y le dijo, ¿qué me impide que me bautice? Y le dijo, ¿crees? Y al agua. Y lo bautizó. Y eso entre mis palabras, yo le di ese versículo a esta persona. Y me dijo, sí, pero tenés que sacar 6 meses. Y yo me puse muy triste. Y mi corazón que estaba muy lastimado por las palabras que me había dicho esta persona. Y recuerdo muy bien que pasaron los 6 meses y no me había bautizado, y el día que eran los bautizos me dijo, bueno, si quieres anda. Y yo me fui y arrebaté mi bendición. Y ¿saben qué fue lo más tremendo? Me dejaron de último. Pasaron a todos a bautizarlos y a mí me dejaron de último. Y cuando me metí a la piscina, me dijo, vení. Como dice, ni modo, vení. Te toca. El Espíritu Santo me bautizó ese día. Yo arrebaté, pero eran reglas humanas, eran normas y enseñanzas de hombre, hermano. Es lo que nos está diciendo acá. Entonces, la palabra doctrina tenemos que tener cuidado, porque quienes ponen sus normas y en ningún momento
le han preguntado al Espíritu Santo si es de Él lo que van a hacer. Pero avancemos. En el griego 13:18 significa también espíritu. El don de enseñanza tiene que ser con el Espíritu Santo. Y estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Y nos dice que el don es espíritu. Y nos habla acá que se usa en las personas no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Entonces, en esta primera parte, hermanos, el que enseña es alguien que ya vimos las definiciones y pudimos entender cómo el Espíritu Santo lo primero que nos dice es: sean humildes, atiendan las instrucciones. Pero el que enseña es alguien, como lo puede ver, alguien que tiene el don de enseñanza, es alguien que tiene humildad, tiene disciplina, recibe instrucciones, es alguien que tiene doctrina y recibió doctrina. Es alguien que se ha sentado a escuchar, porque como digo en otras ocasiones, no podemos hablar de alguien que no conocemos. Entonces, pero para ello tenemos que sentarnos y ser humildes en poder escuchar las enseñanzas de otros hermanos, ¿verdad? Entonces, pero además de alguien que tiene doctrina y recibió doctrina, es alguien apto y alguien que tiene el Espíritu Santo. Porque miren, hermanos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Porque dice que Él nos va a llevar y nos va a enseñar, pero nos va a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él es el que nos ayuda. Él es el único que convence a cualquiera de pecado y juicio. Él es el único. Nosotros, por más que sepamos la Biblia, si no está el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Más para enseñar, tiene que estar el Espíritu Santo. Y yo veo los hermanos cómo se gozan, cómo estaban enseñando y digo, qué glorioso, qué hermoso, cómo el Espíritu Santo levanta ese remanente tan hermoso, cómo el Espíritu Santo viene en este tiempo a levantar a muchos hermanos para enseñar, para poder dar la palabra, para poder servir, para poder ministrar, para poder alabar, para poder adorar, cómo el Espíritu Santo en este tiempo viene a levantar a todo aquel que cree, todo aquel que anhela recibir, todo aquel que anhela y quiere conocer un poco más de las profundidades del Espíritu Santo. Entonces veamos rapidito. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo a través del don de enseñanza es instruirnos. Voy terminando. Pero otra de las cosas que el Espíritu Santo hace a través del don de enseñanza, a través de cuando damos una enseñanza, es sanidad. Según el griego 13:22. Lo que hace el Espíritu Santo es sanar los corazones por medio de la palabra, porque esa palabra no va a regresar vacía. Entonces el Espíritu Santo viene y nos utiliza en su infinita misericordia para poder sanar corazones por medio de una enseñanza. No sabemos lo que el Espíritu Santo va a hacer con esta temporada, pero hay algo que sí es seguro, que el Espíritu Santo va a convencer a muchos. Aquellos que escuchen la palabra ahí en su casa, aquellos que estén solo escuchando el televisor, pero ahí está la enseñanza, el Espíritu Santo va a llegar y va a impactar por medio de la enseñanza, no solo mía, sino que de muchos hermanos que están siendo bendecidos con esta administración. Entonces, no solo instruir, sanidad, sino que además dice que nos hace honestos. El griego 25:67. Y otra de las cosas que me gustó es infiltrados, pero no va a dar tiempo. Pero los dos que son negativos es falso maestro
y una enseñanza errónea. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, no dar una falsa enseñanza y no cometer el error a la hora de hablar. Pero sí debemos nosotros venir, ser humildes, recibir instrucciones, ser aptos, disciplinados con doctrina, con el Espíritu Santo, instruidos, sanados también nuestro corazón, pero además de ello, honestos a la hora de compartir la palabra. El don de enseñanza es para todos. Los 18 dones son para todos. Todo aquel nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en el nombre de Jesucristo, todo aquel que ha creído en su sacrificio, todo aquel que lo ha confesado con su boca, todo aquel que ha venido y se ha arrepentido con un corazón contrito y humillado, y ha venido y se ha acercado a los pies del Señor, y ese corazón el Señor no lo va a despreciar. Acompáñenme a orar y a darle gracias al Señor. Y vienen muchos dones, vienen otras enseñanzas que vienen a completar esta y otras enseñanzas de los hermanos, porque los dones todos van y son, uno necesita del otro. Así que pidámoselo al Señor. Padre que estás en el cielo en todo lugar, gracias por este tiempo, gracias por tener misericordia de mi vida, la de mis hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos y darnos ese soplo de vida. Gracias por tener misericordia, Padre. Gracias por rodearnos, por guardarnos, por protegernos. Gracias, Padre, por permitirnos servirte. Gracias por permitirnos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ser humildes, a recibir instrucciones, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser aptos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser disciplinados, pero ayúdanos también, Padre, a poder amar al prójimo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la honra y la gloria por permitirme compartir este don. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.